Este vídeo es el primero de una serie que voy a hacer sobre el mantenimiento de los reptiles en cautiverio, en el que vamos a hablar pues de los tipos de terrarios, tipos de sustratos, de iluminación, calefacción, UV, todo lo relacionado con mantener en cautividad reptiles y anfibios, pero reptiles sobre todo. Y empezamos con este vídeo hablando de los diferentes recintos que existen para mantener a los reptiles en cautividad. Bienvenidos al canal, si sois nuevos por aquí os animo a que os suscribáis porque intento subir vídeo cada semana, aunque últimamente pues me está costando más. Pero bueno, también me podéis seguir en mis redes sociales en an.exoticsatv, en el que hablo de cosas sobre todo relacionadas con el mundo de los auxiliares veterinarios. Y recientemente me he abierto un nuevo Instagram que es an.exotickeeper, en el que cuelgo cosas relacionadas con mis bichillos, con los reptiles, etc. Así que bueno, si vais a tener vuestro primer reptil o anfibio y estáis buscando opciones para comprar, en este vídeo os voy a hablar de los más utilizados, ¿vale? De los recintos más utilizados para mantener reptiles en cautividad. Os voy a explicar los pros y los contras de cada uno de ellos, para qué especies los recomiendo, cuál es el precio, etc. Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Para empezar este vídeo os voy a hablar de los tuppers. Sí, el típico tupper del chino que encontramos en cualquier lugar. Es un recinto que se suele utilizar para mantener reptiles y anfibios. ¿Por qué? Básicamente las ventajas que tiene este sistema es que es muy económico, ¿vale? Porque es un tupper, sin más. Lo podéis encontrar en muchísimos sitios, de muchísimos tamaños. Es un sistema bastante versátil porque lo podemos manipular, ponerle pues ventilación, hacerle agujeros, hacer un recinto vertical, horizontal, diferentes maneras. Si somos manitas pues podemos moldearlo y modificarlo bastante a nuestro gusto. Es a prueba de fugas porque son bastante herméticos, son ligeros, con lo cual podemos transportarlos de forma fácil, podemos almacenarlos en una pila, podemos limpiarlos con facilidad y conservan bien tanto el calor como la humedad. Las principales desventajas que tenemos cuando utilizamos tuppers es que no se pueden albergar especies que necesiten altas temperaturas, ¿vale? Básicamente porque a no ser que seamos unos manitas extremos, los tuppers tienen una ventilación bastante limitada, entonces eso hace que el calor se condense muchísimo, entonces no podemos tener especies que necesiten, por ejemplo, pues un foco de calor de 40 grados, porque torraremos al animal, ¿vale? Para especies desérticas no se recomienda. Además, obviamente, si juntamos calor con agua, lo que hacemos es que la humedad sube muchísimo, entonces pues normalmente las especies, bueno, normalmente no, las especies desérticas no necesitan altos requerimientos de humedad, así que es bastante difícil conseguir un gradiente de temperatura dentro de estos tuppers. Lo que se suele utilizar mucho, bueno, lo que se utiliza para mantener el calor en estos sistemas son mantas térmicas y cables calefactores, y sobre todo mantener especies con requerimientos de temperatura bajos. Además, es difícil incorporar sistemas externos, como por ejemplo bombillas, fluorescentes, sistemas de lluvia, etcétera, ¿vale? Porque al final pues no está pensado para eso. Y por otra parte también tenemos los compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles. Generalmente los tuppers, estas cajas de plástico, están hechas de polipropileno, polietileno y policarbonato. Se sabe que este tipo de plásticos libera gases químicos tóxicos cuando se calienta. Y también se sabe que afecta a las personas y también afecta de manera bastante grave a las aves. Las aves son parientes bastante cercanos evolutivos de los reptiles, entonces si afecta a las aves, pues probablemente también afecte a los reptiles, aunque no haya estudios sobre esto, pero es algo a tener en cuenta. Aparte de todo esto, pues tampoco es que haga muy bonito tener un tupper ahí puesto. Mi recomendación es que utilicemos este tipo de sistemas para ejemplares babies, cuando son pequeños, que no necesitan un espacio exageradamente grande, para serpientes pequeñas, para geckos pequeños, todos estos animales que no necesitan altas temperaturas, sobre todo porque solo vamos a poder utilizar mantas y cables calefactores en la mayoría de casos, y que no necesiten grandes espacios porque son pequeños. Me parece una buena opción para hacer un recinto de cuarentena, por ejemplo, porque es económico, es fácil, lo puedes conseguir en cualquier momento, puedes guardarlo relativamente fácil. Pero no me parece un recinto para toda la vida, para mantener un ejemplar adulto ahí toda la vida. En segundo lugar tenemos los racks. Os voy a poner una imagen aquí para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, porque bueno, es una estructura vertical con cajones o tuppers, como queráis llamarlo. Estos sistemas están diseñados para albergar el mayor número de reptiles en un espacio reducido, y es por esto que los criadores es lo que suelen utilizar. Y básicamente
una de las ventajas que tiene este sistema es eso. Otras ventajas que tiene es que es cómodo de limpiar porque simplemente es un cajón o tupper que tú lo sacas, lo limpias y ya está. Y por otro lado, pues también existe la posibilidad de que podamos hacerlo nosotros mismos, porque como he dicho, pues es una estructura con diferentes cajones o tuppers. Entonces, bueno, es relativamente fácil de construir. Siempre tener en cuenta que estos sistemas, cuando los compráis a alguien que los fabrica especialmente para reptiles, pues están diseñados para eso. Son a prueba de fugas, muchas veces con termostato y calefacción incorporada. Entonces, tema precio, realmente no es tan barato como puede sonar. Porque algo que a mí me sorprendió cuando empecé a chequear este tipo de sistemas, tienen un precio bastante elevado comparado con un terrario de cristal o un terrario de madera, por ejemplo. Os voy a dejar en la cajita de descripción enlaces donde podéis comprarlos por si os interesa y los queréis chequear, pero yo lo más barato que he encontrado han sido 210, 250. Las desventajas que tiene dentro del precio también son que tienen un espacio muy reducido para el animal, entonces no podemos recrear un hábitat con enriquecimiento ambiental y con todo lo que el animal necesitaría. Estos sistemas normalmente se utilizan para especies que no necesitan ultravioleta B, que no necesitan una fuente externa, una bombilla, porque básicamente no se puede colocar, ¿vale? Los cajones están unos encima de otros, entonces no podemos colocar bombillas, así que lo que se utiliza para el sistema de calefacción es tanto manta térmica como cable calefactor, con lo cual tampoco podemos albergar especies que necesiten requerimientos altos de calor por la misma razón que los tuppers, y es que en los reptiles necesitamos hacer gradientes de temperatura. Esto significa que un lado del terrario o recinto será más caliente y un lado será más frío. En un espacio de, me lo invento, 30 por 30 no podemos colocar una bombilla para conseguir 40 grados porque lo que haremos es calentar todo el espacio y no habrá ningún sitio fresco. Así que es imposible mantener animales con altos requerimientos de temperatura en estos sistemas. Además, carece de ventilación, ¿vale? O sea, la ventilación es súper limitada. Por lo tanto, las especies que se suelen guardar o mantener en estos recintos son especies que no necesitan bombilla de UVB, que son serpientes, geckos leopardo y poco más, la verdad. Es verdad que si chequeáis, cada vez hay más tipos de racks diferentes, digamos, para poder mantener otras especies. Entonces, yo lo recomiendo. Depende. Sí que es verdad que, por ejemplo, para mantener serpientes babies, como es mi caso, que ahora mismo tengo 4, pues sí que me parece una buena opción para hacerlo en un espacio reducido, porque al final si los tienes en terrarios, pues los tienes que colocar, digamos, si tienes una estantería, pues ocupando toda la balda, y como me pasa a mí, pues hay muchísimo espacio muerto en esa balda. Pero por otro lado, algo que personalmente me molesta mucho es que no dejan ver al animal, ¿vale? Normalmente son opacos los cajones, entonces tú no puedes ver al animal a no ser que abras el cajón. A mí me gusta ver al animal, me gusta ver cómo la serpiente o el lagarto o lo que sea está por ahí correteando y haciendo sus cosas, entonces en ese sentido para mí es una desventaja. Y es verdad que tú puedes mantener a un gecko en un tupper de 20 por 20 y ese animal vivirá, pero eso no significa que le estés dando una buena calidad de vida. Entonces yo soy partidaria siempre que se pueda de recrear el hábitat natural que tendrían y de también ofrecer bombillas de UVB, aunque digan que no lo necesitan, realmente recrear su hábitat es recrear también las condiciones que tendría tanto de iluminación como de UVB, algo que tampoco, el tema de la iluminación tampoco lo podemos ofrecer en este tipo de recintos. Pero bueno, hoy en día si buscáis vais a encontrar algunos híbridos, digamos, entre racks y terrarios que sí que permiten un poco más la visibilidad. Y ahora vamos a lo que es el terrario de cristal de toda la vida, ¿vale? El típico que vais a una tienda de animales y lo veis, el que se ha estado utilizando desde que se empezó con el hobby y el que más vais a ver, que son los terrarios de cristal. Al ser de cristal, pues nos permite ver al animal y disfrutar de él. Tienen un espacio suficiente como para crear gradientes de temperatura diferentes, recrear el hábitat, poner un sustrato bonito, unas ramas, unas plantas, unas rocas. Además están creados y diseñados para mantener estas especies, así que están a prueba de fugas, tienen buena ventilación. Podemos utilizar bombillas fluorescentes, sistemas de lluvia y todo tipo de objetos extra. Las desventajas, por otro lado,
pues son pesados porque son de vidrio, son frágiles porque se pueden romper con un golpe. Además, al pesar, pues tenemos que tener en cuenta dónde vamos a colocarlo, encima de qué, porque eso tiene que aguantar el peso del terrario, de toda la decoración y del animal. Son difíciles de transportar y de manipular y dificultan también un poco la limpieza. Dependiendo del tamaño, pues ocuparán un espacio razonable y no retienen el calor ni la humedad por sí solos sin un objeto externo. Si hablamos de tema precios, varía bastante dependiendo dónde lo compres, ¿vale? Varía muchísimo, por ejemplo, si es un terrario de marca, ¿vale? Sobre todo pues Exoterra o Zomet son marcas bastante caras, pero normalmente las tiendas que se dedican a la venta de reptiles y acuarios y demás, que están especializadas en este tipo de animales, normalmente tienen disponibilidad de terrarios que hacen ellos o que encargan a alguien que hagan y son mucho más económicos. Entonces varía muchísimo y también varía dependiendo del tamaño que sea el terrario, así que yo os aconsejo que echéis un ojo a diferentes tipos de webs y también que vayáis a tiendas especializadas y preguntéis. Los terrarios de cristal yo los recomiendo porque son los que he utilizado toda la vida, la verdad. Son los que más accesible he tenido, más económicos he tenido y son terrarios en los que puedes tener casi cualquier especie, tanto de humedad como de desértica, tropicales, cualquier especie. Diles que estás malita, cariño. Dile que estoy malita. Estoy malita. Y pasamos a los terrarios pero de madera. Son más económicos que los de cristal y menos pesados, obviamente, lo cual facilita el transporte, facilita la limpieza, facilita manipularlo. Se pueden incluso apilar unos encima de otros dependiendo de cómo esté construido. Incluso podemos construirlo nosotros mismos, el terrario de madera. Hay bastantes tutoriales en YouTube donde os enseñan a hacerlo. Retienen bien el calor y la humedad y también se pueden añadir objetos externos como bombillas, fluorescentes, etc. ¿Y cuáles son las desventajas de estos terrarios? Y es que pues son inflamables, obviamente porque son hechos de madera, así que hay que tener cuidado con el tema del calor y además pueden pudrirse si se acumula mucha humedad, así que tampoco se recomienda para especies de clima tropicales o que necesiten pues una humedad bastante elevada. Es una buena opción económica para mantener bastantes tipos de especies diferentes, incluso para pogonas. Yo tengo amigos que tienen pogonas en terrarios de madera y no han tenido problemas, pero siempre tenemos que tener cuidado y echarle un ojo. Y pasamos a los terrarios de PVC, que son la nueva moda. Son relativamente nuevos y el PVC son las siglas de policloruro de vinilo. Es un tipo de plástico que se ha puesto bastante de moda. Entonces, las ventajas de estos terrarios, la verdad es que son bastantes. Son terrarios que encontramos de muchísima variedad, de muchísimas formas, muchísimas dimensiones y además las empresas que suelen ofrecer este tipo de terrarios también te dan la posibilidad de hacerlo a medida, con lo cual siempre vas a encontrar la medida que quieres. Se pueden añadir y quitar cosas al gusto, como por ejemplo pues ventilación, añadir por ejemplo pues laterales de cristal o laterales transparentes para poder ver más al animal, ponerle más agujeros para poner bombillas, para añadir fluorescentes y muchísimas modificaciones. Están diseñados para mantener este tipo de especies, así que son a prueba de fugas, tienen mucha ventilación, se puede añadir todo tipo de objetos externos. Al ser de plástico no hay problemas con el tema de la humedad y conservan bien el calor. Son resistentes a roturas y son más ligeros que los terrarios de vidrio. También son apilables como los de madera, incluso hay terrarios de PVC que los hacen desmontables, entonces para guardarlos es muchísimo más fácil y muchísimo más cómodo. Y además por esto también es más fácil de limpiar. ¿Y cuáles son las desventajas de estos terrarios que los pintan tan bien, tan bonitos y tan estupendos? El precio. Sobre todo el precio, porque al ser algo relativamente nuevo, pues son más elevados obviamente que los de cristal y los de madera, aunque no os creáis que tanto. Chequead las webs que os pongo porque ahí veréis los precios y tienen bastante oferta. Si no están bien ventilados pueden acumular demasiado calor y pueden deformarse con el paso del tiempo porque son plástico. Yo les recomiendo, si tenéis la oportunidad y el dinero para haceros con uno de PVC, no os lo penséis, es una opción súper buena. Va a ser un terrario que os va a durar bastante, que podéis encargar a medida, que podéis incluso desmontar y guardar, o sea que creo que es una opción muy buena porque se pueden albergar cualquier tipo de reptil en él. Y por último hablamos de los terrarios de malla.
Los terrarios de malla básicamente están creados y diseñados para un tipo de especie y son los camaleones, básicamente. Entonces son recintos que son verticales, que tienen todas las paredes de malla, ¿vale? No sé si también, algunos tienen también la tapa de arriba de malla, otros no, dependiendo. Creo que la mayoría lo suelen tener porque normalmente se pueden poner las bombillas fuera. Pero bueno, os voy a poner imágenes. Las ventajas que tiene es que como están pensados para camaleones, también se pueden utilizar para especies arbóreas, arborícolas, que tengan requerimientos parecidos y básicamente nos permite tener mucha altura para recrear lo que sería un árbol, ¿vale? O sea, con tronco, ramas y demás. Nos permite tener diferentes gradientes de temperatura, una zona fría y una zona caliente. Nos permite tener muchísima ventilación, que es algo que nos interesa cuando mantenemos camaleones. Nos permite disponer de sistemas de lluvia y esa prueba de fugas. Y las desventajas que tenemos es que solo se pueden utilizar para especies arborícolas y camaleones. Además, son bastante grandes, bastante aparatosos, porque los camaleones necesitan espacios bastante grandes. No retienen bien la humedad ni el calor, obviamente, porque están hechos de rejillas, y el precio pues varía dependiendo de dónde lo miremos, pero es bastante parecida a los terrarios de cristal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste, espero que os hayáis aclarado un poco más con el tipo de recintos que podéis utilizar para vuestro reptil. La verdad es que hay muchísima variedad y se pueden hacer muchísimas cosas si eres bastante manitas. Os habré puesto imágenes para que os hagáis idea de pues lo versátiles que pueden ser algunos terrarios, sobre todo pues tipo tupper, de madera, de PVC, porque también podemos modificarlo a nuestro gusto. Espero que os haya ayudado a decidiros. Si os ha gustado el vídeo, darme un like porque me apoyáis un montón y nos vemos en un próximo vídeo.